Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología de la vía auditiva, ¿no? Vamos a ver cómo el sistema nervioso central integra y ordena la información que le llega de la periferia, ¿no? O sea, qué cosas hace para procesar ese sonido complejo que le está llegando. Entonces, vamos a hablar primero un poquito de la vía auditiva, ¿no? A reconocerla. Acá tenemos este esquema, ¿no? Que muestra lógicamente el tronco y lo que sería la corteza. Acá estaría la cóclea. De la cóclea salen las aferentes primarias que forman el nervio auditivo, llegan al núcleo coclear. Del núcleo coclear llegan al complejo olivar superior. Esto es un grupo de núcleos auditivos que van a formar el hemisco lateral, que también hay núcleos dentro del hemisco lateral. Posteriormente va a llegar al núcleo mesencefálico, que es el colículo inferior, también llamado tubérculo cuadrigémino posterior. Y de ahí va a llegar al tálamo, que el tálamo auditivo se llama núcleo geniculado medial. Y del tálamo auditivo va a llegar a la corteza primaria auditiva, que está en la corteza temporal, y de ahí a las cortezas secundarias, etc. Es bien importante destacar que esta vía, que es tanto ipsilateral, por el mismo lado, como contralateral, es principalmente cruzada, aunque hay vía directa, pero es principalmente cruzada. Y bien interesante que todos los núcleos tienen una organización tonotópica, una tonotopía. Distintas áreas de este núcleo responden a distintas frecuencias sus neuronas. Bien. Vamos a empezar viendo algunas cositas del núcleo coclear, bien interesantes. Primero, el núcleo coclear es monoural, es decir, recibe información de un oído solo. Responde solo a la información que viene de un oído. Y como se ve acá, tiene campos receptivos complejos. Esta es una curva de sintonía, o un campo receptivo, también se le puede llamar así, de una neurona de núcleo coclear, que es igual a la curva de sintonía, o campo receptivo, de una aferente primaria. Exactamente igual, ¿no? Hay solo zonas excitatorias, es decir, acá se muestran ordenadas en intensidad, acá en abscisas la frecuencia. Entonces, para cierta intensidad y cierta frecuencia, esta neurona va a ser activada, se va a excitar, va a aumentar su frecuencia de descarga. En cambio, a diferencia del nervio auditivo, a diferencia de las aferentes primarias del nervio auditivo, las neuronas del núcleo coclear tienen campos complejos. Por ejemplo, empiezan a aparecer la inhibición lateral. Lo que ustedes conocen para el sistema somestésico también ocurre acá. Es decir, para esta frecuencia y esta intensidad, esta neurona responde, se va a activar. Pero sin embargo, para frecuencias laterales se va a inhibir. Y se acuerdan que esa inhibición lateral era bien importante para discriminar, en este caso para discriminar la frecuencia del sonido estimulante. Va a mejorar la discriminación de frecuencias. También hay campos receptivos más complejos, principalmente inhibitorios, etc. O sea que el núcleo coclear es importante para discriminar la frecuencia y la intensidad del sonido. Bien. El otro núcleo en la vía, es el complejo olivar superior, que como decíamos es un conjunto de núcleos. Este complejo olivar superior es el primer lugar de la vía donde se recibe información vía auricular, donde se integra la información que viene de un oído con la que viene del otro. Y eso es bien importante, esa integración de lo que viene de un oído con lo que viene del otro, es bien importante para localizar el sonido en el espacio. O sea, el complejo olivar superior es crítico para esta función, localizar la fuente sonora. Y eso lo hace de dos maneras, mediante pautas de diferencia de tiempo e intensidad interauricular. Vamos a ver un poquito mejor eso. ¿Qué pasa cuando viene un sonido de un lado? Especialmente para los sonidos de alta frecuencia, que tienen baja longitud de onda, lo que ocurre es que el sonido va a llegar un poquito más fuerte a este oído que a este otro. ¿Por qué? Porque la cabeza hace una sombra auditiva. Baja la intensidad, hace que llegue menos fuerte a este oído. O sea que hay una diferencia de intensidad interauricular. Lógicamente, si viene de frente, no hay diferencia. Lo otro es la diferencia de tiempo interauricular. Lógicamente, si viene un frente sonoro, va a llegar primero a este oído que a este otro. Lo mismo en los picos de presión o los valles de presión, va a llegar antes a un oído que al otro.
Y si el sonido viene de este lado, va a llegar aproximadamente 0,6 milisegundos antes a este oído que a este otro. ¿Tá? O sea, diferencia de tiempo interauricular. Y distintos núcleos auditivos del complejo olivar superior localizan el sonido de distintas maneras. Por ejemplo, el núcleo olivar superior medial, ¿tá? Que forma parte del complejo olivar superior, se destaca porque localiza la fuente sonora por pauta de diferencia de tiempo interauricular. Y eso se ve más claro para las bajas frecuencias. Este núcleo tiene las llamadas líneas de latencia, tiene detectores de coincidencia, y eso determina que sean capaces de localizar el sonido por estas pautas, diferencia de tiempo interauricular. En cambio, el núcleo lateral de oliva superior, que también forma parte del complejo olivar superior, detecta la fuente sonora por pauta de diferencia de intensidad interauricular. Vamos a explicar un poquito mejor esta forma. Fíjense estas neuronas del complejo olivar superior, ¿no? Del núcleo lateral. Acá sería un corte del tronco encefálico, ¿no? Esto sería el núcleo coclear. Acá llega la información del nervio auditivo, la frente primaria, que hace sinapsis en el núcleo coclear, y llega una fibra excitatoria al núcleo lateral de oliva superior. En cambio, de este lado, también está la frente primaria, que hace sinapsis con una neurona del núcleo coclear, ¿no? Que va a excitar una neurona, también de otro núcleo del complejo olivar superior, que va a inhibir a esta neurona. O sea que, cuando el sonido viene de este lado, va a llegar más fuerte a este oído que a este otro, ¿no? Diferencia de intensidad interauricular. Y al ser más fuerte, va a excitar más esta aferente que lo que inhibe esta aferente. Si el sonido viniera de este lado, esta información, esta actividad va a ser más fuerte y esta inhibición va a ser mayor. O sea que cuando esta neurona descarga, quiere decir que el sonido viene de este lado. Cuando esta se inhibe, quiere decir que el sonido viene del otro lado. O sea que esta es una forma que tiene el complejo olivar superior para detectar de qué lado viene el sonido. Y fíjense esta gráfica, es interesante. Acá se ve la respuesta neuronal, la cantidad de potencial de acción, y esto se grafica acá que la diferencia de intensidad interauricular. Por ejemplo, cuando el sonido del mismo lado que está la neurona es más intenso, va a descargar más. Cuando es más intenso el sonido del otro lado, va a descargar menos. ¿No? O sea que esta neurona, cuando descarga, quiere decir que el sonido viene de este lado. Es una forma de localizar el sonido en el espacio. Bien, otro núcleo bien importante es el colículo inferior, que lo que hace el colículo inferior es combinar el análisis de frecuencia e intensidades que hace el núcleo coclear con la localización del sonido en el espacio que hace el complejo olivar superior. Como todos los núcleos de la vía, tienen una importante organización tonotópica. ¿Tá? Pero interesante que en el colículo inferior es muy marcada esa organización, y es en sentido dorso-ventral. Es decir, las neuronas más dorsales responden a sonido de frecuencia baja, las más ventrales, las que están acá, a sonido de más alta frecuencia, a los más agudos. Y esto puede ser utilizado desde el punto de vista clínico. Y fíjense qué interesante esto. Los pacientes que tienen sorderas llamadas neurosensoriales, es decir, que tienen lesionado el oído interno, no tienen células ciliadas, no tienen aferentes primarias, o las tienen degeneradas, ¿tá? Están sordos, lógicamente, y una forma de compensarle esa sordera es mediante los llamados implantes profundos, que se implanta una serie de electrodos, o sea que cada ranurita sería un electrodo, ¿tá? Y esto se implanta en el colículo inferior, y lo que hace esto es lo siguiente. Acá hay un traductor, de tal forma que llega el sonido y traduce el sonido en serie de impulsos eléctricos, serie de estímulos eléctricos. De tal forma que cuando el sonido tiene altas frecuencias, va a generar estímulos en las zonas más ventrales, que fisiológicamente estas neuronas responden a alta frecuencia, y cuando los sonidos son de baja frecuencia, va a generar estímulos, ¿tá?, en las zonas más dorsales. ¿Tá? Y de esta forma, el paciente es capaz de compensar
de alguna forma su sordera. O sea, implantes cerebrales profundos. Bien, llegamos a la corteza auditiva, lógicamente está en la corteza temporal, hay zonas primarias y zonas secundarias, hay tonotopía, como vamos a ver más adelante. Entonces, un gran esquema de la corteza auditiva primaria, como decíamos, la corteza temporal ocupan el área 41 y 42 de Brodmann. Como todas las cortezas, tiene una organización columnar, tiene la tonotopía que veíamos, y tiene una organización biauricular, de tal forma que hay sectores que son sectores de supresión. Eso quiere decir que el sonido del mismo lado va a inhibir al sonido del otro lado, así responden las neuronas. Una neurona responde siempre con una excitación al lado cuando el sonido viene contralateral, pero si se da al mismo tiempo un sonido del mismo lado, va a inhibir esa actividad. O zonas de sumación, en que el sonido que viene de un lado y el sonido que viene del otro se suman y van a activar a la neurona, ¿no?, de los dos lados. Es interesante que la lesión de la corteza auditiva primaria genera trastornos en la discriminación de sonidos complejos y también trastornos en reconocer la fuente sonora. Y las cortezas secundarias están muy relacionadas con el control del lenguaje, ¿no? Sobresale la llamada área 22 o de Wernicke, y la lesión de estas áreas genera afasias, ¿no?, incapacidad de comprender el lenguaje hablado. Bien, otro punto importante del sistema de la vía auditiva es llamado la vía eferente o vía descendente. O sea, la vía auditiva no tiene solamente una vía que va del oído hacia la corteza, sino que tiene un sentido opuesto. Hay fibras que van de la corteza hacia el oído, ¿no? Sistema descendente que ocurre en todos los sistemas sensoriales, pero muy marcado en el sistema auditivo. Fíjense que la corteza se relaciona con el tálamo de ida y vuelta, pero también de la corteza salen fibras al cónico inferior, de estos al complejo olivar superior, al núcleo coclear. Pero bien importante son las fibras que del complejo olivar superior llegan directamente a la cóclea. Y esta vía se llama haz olivococlear. Bien interesante. Los somas de esta vía están a nivel del complejo olivar superior y proyectan directamente a la cóclea. ¿A dónde llegan? Algunas de estas neuronas llegan directamente a la frente primaria principal, que inerva a las células ciliares internas, que son las células perceptivas, decíamos. Fíjense que tiene un control importante sobre la entrada, o sea, para filtrar información que no me sirve, sonidos que no quiero escuchar, un ruido de fondo, por ejemplo, es capaz de filtrarlo. Y a su vez, parte de esta vía, parte de este haz olivococlear, va a llegar, fíjense, a hacer sinapsis directa sobre las células ciliadas externas. Y esto es bien interesante porque estas neuronas pueden cambiar la motilidad de las células ciliadas externas. Se sabe que estas neuronas, algunas de ellas son colinérgicas, ¿no?, y la acetilcolina lo que hace indirectamente es abrir canales de potasio, por lo tanto va a hiperpolarizar a la célula ciliada. Y se acuerdan que cuando se hiperpolariza, ¿no?, estas células se alargan y por lo tanto van a alejar la membrana tectoria de las estereocilias de las células ciliadas internas, ¿no? O sea que cuando estas se hiperpolarizan, disminuyen la sensibilidad de las internas, por lo tanto la sensibilidad de la audición mismo, ¿no? O sea que este haz olivococlear es bien importante para el control de la entrada. Si por ejemplo hay un sonido que no nos interesa, podemos filtrarlo en parte mediante el haz olivococlear. Bien, les dejo algunos conceptos para recordar y repasar. Gracias.